Bueno, pues bonita noche, bienvenidas a esta tercera clase de su módulo 2 de terapia cognitivo-conductual infantil. Y bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre el acoso escolar o el llamado bullying. Bueno, ya saben que si tienen alguna duda, pregunta, con toda confianza, pueden levantar su manita o les doy el micrófono o pueden publicarlo ahí en el chat para que se vayan aclarando todas estas dudas. Y bueno, ahí me voy un poquito rápido para que alcancemos a ver todo el material propuesto. Y de todas formas, pues igual, recuerden que ya les compartimos material adicional. Hay algunos artículos, algunas partes del libro, algunos videos para que ahí los tengan presente y obviamente refuercen lo que platicamos en clase, ¿vale? Pues vámonos entonces con este caso de acoso. Vamos a intentar definir, ¿por qué digo intentar? Porque de pronto pueden ser muy variables o puede haber, no sé, matices en poder definir este tipo de situaciones. Nos vamos a basar en las que encontramos muy claras, tanto en algún diccionario, en algún artículo, y aquí lo vamos a mencionar como la intimidación y el maltrato entre escolares, de forma repetitiva y mantenida en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intimidación y maltrato entre escolares, bueno, aunque nosotros ya hemos avanzado en el trabajo con niños, aquí podemos mencionar que esto puede ser desde primaria o secundaria. Esto corresponde a nuestro país, entonces en este caso sería hablar sobre esa intimidación. Y obviamente cuando hablamos de maltrato, pues hablamos de agresiones físicas, no solamente verbales, que obviamente afectan a los niños, ¿no? Entonces puede ser desde 6, 7, 8 años hasta no sé, una vez que salgan de la secundaria, por ahí de los 14, 15 años, y obviamente, pues esto en nuestro país particularmente tiene una acentuación, tenemos claro que es un problema que ha perdurado por décadas y bueno, por eso es importante trabajar, reconocer factores, elementos, tener claridad sobre cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Bueno, entonces, intimidación y maltrato. Y aquí insisto, no solamente hablamos de un maltrato verbal, sino un maltrato físico y obviamente este acoso que se va a dar dentro de las escuelas, ¿no? Y nos menciona casi siempre lejos de la mirada de personas adultas, en este caso hablamos de las figuras de autoridad que serían los maestros y obviamente con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de una otra acosadora. Entonces vamos a tener una víctima y un victimario. Esa va a ser nuestra ocasión, pero no son los únicos elementos. Ahorita vamos a encontrar otros elementos bastante interesantes. Y bueno, en este caso puede ser un solo acosador o puede ser un grupo. Puede ser un grupito que esté en ese sentido acosando, no solamente uno, sino dos, tres, cuatro compañeros o compañeras, que finalmente va a desembocar en agresiones físicas, verbales y obviamente sociales. En este caso, pues ya no podemos descontar, al contrario, toda la parte de las redes sociales, porque también, bueno, hoy se le llama ciberacoso, pero puede ser una extensión de la situación que viven en el salón de clases, que esto se salga de control, ¿no? Que se extienda fuera de las aulas y obviamente al ciberespacio, ¿vale? Ya saben que si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto. Permítanme un segundo. Listo. Sí, entonces, este tipo de situaciones, pues bueno, nosotros que fuimos estudiantes y quizás llegamos a padecer alguna de estas situaciones, sabemos que es una cuestión bastante difícil de trabajar y procesar. Primeramente, trabajar porque uno es vencer ese miedo a contárselo a los adultos, en este caso a los maestros o maestras o a la parte directiva. Es difícil por todo lo que conlleva también el abrirse con ellos y 2 pues empezar a trabajarlo propiamente dicho, ya cuando se hace público, cuando se lanza el grito de ayuda, pues bueno, aquí vienen muchas situaciones, ¿no? Desde personas que no sepan manejar la situación y que minimicen
minimicen estas intimidaciones, estos maltratos, hasta gente que lo pueda magnificar, ¿no? Entonces, obviamente, pues el hecho de tener una situación así implica atención, implica que nosotros voltemos a mirar, y aquí va a depender mucho del papel que ustedes jueguen. ¿A qué me refiero? Si ustedes están dentro de la institución educativa, van a tener muchas herramientas, van a poder darle poder a su intervención, a diferencia de estar fuera de la institución, ¿sí? Entonces, si yo pertenezco a la institución, soy orientador de la escuela o soy docente dentro de esa misma escuela, pues puedo aportar quizás más herramientas a que si soy externo, ¿no? Y a mí me llevan al niño, a la niña que está sufriendo bullying, que está sufriendo acoso, pues me lo llevan y bueno, ahí trabajaríamos una parte de la situación, pero sí va a ser necesario poder conjuntar, esfuerzos, hacer una triangulación con tanto con los maestros, directivos, padres de familia y nosotros, para poder dar contención a esta situación, ¿sí? Entonces, ahí, son varios factores que ustedes deben tener en cuenta, e insisto, esto puede darse desde los 6, 7 años, 8 años, cuando están en primaria, hasta la secundaria, ¿no? Ya en el caso de preparatoria e inclusive de universidad, se siguen dando ciertas situaciones de bullying, sí, de acoso, por supuesto, pero bueno, considero que ahí tenemos que trabajarlo con otras herramientas, ¿vale? Está relacionado con una violencia en la que ocurren las siguientes características, o vamos a encontrar estas características, ¿no? Variedad, porque puede implicar diversos tipos de conducta. Ya hablamos, puede ser muy sutil o una agresión directa en este aspecto. Puede ser tan escondido, tan encubierta que, bueno, ante los ojos de maestros y maestras, pues no sea palpable, no sea tan visible y obviamente esto conlleve a que perdure por mucho tiempo este tipo de acoso, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con el punto B, que dice la duración en el tiempo implica convivir en un determinado ambiente, un entorno estresante para el niño o la niña. ¿De dónde podemos empezar a tomar este bullying? Puede empezar con los sobrenombres o los llamados apodos. Puede parecer que no es invasivo, puede parecer que no es agresivo, pero lo es. Entonces, desde que un niño, ojo, una cosa es un insulto, una grosería, una agresión verbal, y otra cosa sería el apodo o el sobrenombre. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque ante los ojos de maestros o maestras y directivos o directivas, puede parecer no tan grave. Ay, es que le dicen, ejemplo, si usa lentes el niño, 4 ojos, o cerebrito, o nerd. Y entonces dicen, ok, me está diciendo nerd, maestra. Y levanta el niño la mano, ay, maestra, me está llamando nerd, o me está diciendo cerebrito. Y la maestra, ay, bueno, no, y ahorita ya, cállate, deja en paz a tu compañero, ¿no? Ya. Pero estos sobrenombres pueden estar durando una vez que se instauran y que quedan en el colectivo, en la imaginación y en el colectivo ahí de la escuela, de la institución del grupo, pues esto marca al niño o la niña, ¿no? Y entonces ahora toda la gente se empieza a referir a él como el cerebrito, el cuatro ojos, o el apodo que le hayan acuñado, y esto puede ser por mucho tiempo, sí, puede ser por mucho tiempo, es más, todos los 6 años de primaria, y es más, todavía se salta ese apodo hacia la la secundaria y más allá, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención en esos aspectos, porque hasta un sobrenombre, un apodo, puede determinar el inicio y obviamente el marcaje de una agresión en todo aspecto, ¿no? Porque precisamente un apodo o un sobrenombre va a remarcar una característica, eh, y va a distorsionar esa característica y obviamente, va con una intención de humillar o de herir, ¿sí? Bueno, otra característica sería la provocación, obviamente por un individuo o un grupo de individuos. Ya lo mencionamos, puede ser que
que el apodo se lo haya puesto un compañero, una compañerita, pero que lo secunden otros niños y otras niñas. Entonces, pues ya lo empiezan a conocer así de esa manera, ¿no? Entonces eso se puede extender y al rato todo el salón va a participar de alguna manera en esta agresión hacia su persona, ¿sí? Insisto, no podemos minimizar un apodo. Un simple apodo puede contener tanta humillación como no tenemos idea, ¿no? Y más cuando, pues, ese tipo de sobrenombres no solamente nos aqueja en la escuela, sino también en la casa, en la calle, con los amigos ahí cercanos. De pronto son estigmas y se nos acuña ese sobrenombre y obviamente, pues, sí hay una afectación a nuestra autoestima, ¿no? Entonces, el propósito de este individuo o grupo, pues, va a ser molestar, ya sea con estos sobrenombres, con indirectas, con agresiones, con groserías, y esto ya lo categorizamos como bullying o acoso, ¿sí? Y D, prevalencia debido a la falta de información o pasividad de quienes rodean a víctimas y agresores, ¿no? Y aquí es lo que yo les comentaba, que aunque tenemos muy claro los elementos de victimario y víctima, tenemos también espectadores. Y aquí esto puede ser, implicar un grado, puede acrecentar la gravedad, porque precisamente esta pasividad tanto de espectadores, que pueden ser los compañeritos, pero también pueden ser los mismos maestros o maestras, pues obviamente esto afecta con mayor intensidad la confianza y la autoestima de la víctima, ¿no? ¿A qué me refiero? Finalmente, si yo veo, yo escucho, yo estoy sintiendo que la maestra no le dice nada al compañero que me está agrediendo, ¿qué puedo esperar si la maestra o el maestro es la máxima autoridad en el salón, ¿no? Y si viene el director, la directora, el orientador, la orientadora, y también no hay una repercusión, ¿qué puedo esperar entonces yo de la gente? Sí, hay una completa desconfianza. ¿Qué puedo esperar de que me ayude? ¿Qué ayuda puedo esperar? Si ni siquiera ellos pueden controlar este tipo de situaciones. Por eso es muy importante que si nosotros vamos a ejercer un papel dentro de una institución, pues tengamos claro hasta dónde podemos permitir la convivencia interna. En este caso, incluso tenemos que tener un reglamento interno de clase, ¿sí? En cualquier nivel, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, se debe tener un reglamento interno por el cual nos vamos a conducir, independientemente del reglamento escolar, ¿no? De la escuela, de la institución, tener nosotros nuestro propio reglamento que implique precisamente, por ejemplo, no poner sobrenombres, hablar con respeto a los compañeros, no reírse o burlarse de ellos, etcétera, 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 ¿no? Por eso es importante que si ustedes están dentro de una institución o su pretensión es estar dentro de una institución en ese sentido, bueno, tengan presente la firmeza. No quiere decir que vamos a ser imperativos, pero sí firmeza al delimitar en dónde empieza el acoso, ¿sí? Y en dónde termina, ¿sí? Pero principalmente es dónde empezaría este tipo de bullying o acoso, desde algo tan sutil como un sobrenombre, un apodo, burlarnos por alguna característica física de un niño o una niña, ¿vale? Vámonos con la que sigue. Y bueno, ¿qué sería una situación violenta en un entorno escolar, no? Y más que responder esta pregunta como tal, es conocer las posturas que vamos a ver dentro de la institución. Ojo, no estoy satanizando o juzgando, señalando a los docentes, que es una situación complicada. Lo digo yo como docente desde hace muchos años en casi todos los grados, porque al momento en que intervenimos, por ejemplo, en una pelea separando a dos niños, dos niñas, si llega a haber algún tipo de tocamiento, algún tipo de sobreactuación, pues
van contra nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los niños se van a argumentar de que, bueno, es entre ellos, pero cuando si hubiera una parte de contacto de nuestra parte, hasta una demanda y procesos legales bastante severos, bastante severos. Entonces, por eso hoy en día la cautela de la actuación de los maestros y maestras, incluso directivos, ante estas situaciones, ¿no? Y hay que reconocer que hay zonas, de zonas a zonas. Y ojo, esto no tiene que ver con prejuicios. Recuerden que yo vivo en Iztapalapa, ¿no? En una de las zonas, pues, conflictivas o difíciles. Y bueno, obviamente esto se ve reflejado en las instituciones, ¿no? El grado de dificultad que tendrán unas escuelas y un grado menor que tendrán otras escuelas en su población estudiantil, donde pues obviamente puede prevalecer cierto grado de agresión y violencia, no solamente contra compañeros, sino inclusive contra los propios maestros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación violenta en un entorno escolar? Decimos, hechos no siempre tan explícitos, ¿no? O sea, como que no sé si quién empezó a decirle a quién, entonces se callan los dos y se sienta, ¿no? Estoy poniendo esa postura del maestro, la maestra, ¿no? Veo que se empiezan a molestar, a agredir, a ver, se sientan los dos, no sé quién empezó, pero los dos se calman, ¿no? Cuando probablemente si hay una parte atacante, una parte que inicia las situaciones, y obviamente el otro niño o niña, pues van a tener reacción. Entonces, puede ser una reacción sumisa o puede ser una cuestión reactiva, o sea, molestarse y contestar con el mismo nivel de agresividad con que es atacado, ¿no? Entonces, este es un tipo de respuesta que pueden tener los profesores o las profesoras, ¿no? Y también aquí tenemos otra, digamos, otra excusa, porque cuando decimos, es que son propios de la infancia, ¿no? Es normal, es natural que se peleen, ¿no? Son niños, son niñas, entonces es natural que se anden ahí agarrando del chongo y que después ahí estén nuevamente como amigos. No, no es un comportamiento propio de la infancia. Hay que marcar claro, enseñar, educar, que son las mejores herramientas que no podemos eh, creer, mantener esta creencia de que es algo natural, ¿sí? Un niño solamente va a agredir cuando se siente agredido. Entonces, no podemos decir que es algo natural, que haya un victimario y una víctima, no podemos seguirlo normalizando, ¿sí? Va de la mano con el otro que dice cosas de niños o que siempre han ocurrido, que va de la mano, ¿no? Es que son cosas de niños y esto siempre ha sido desde que yo era niño, desde que yo estudiaba hace 50 años y entonces, pues esto siempre va a pasar. No, no siempre debería de pasar, no siempre debería de pasar, porque imagínense si un niño viene de un entorno familiar difícil y va a otro entorno difícil y complicado, pues esto no beneficia en nada al desarrollo de estos niños, ¿no? Entonces, no podemos nosotros mantener esto a partir de creencias, costumbres, incluso hábitos de que así ha sido siempre y así va a ser siempre. No, no, por eso es importante toda esta ayuda, toda esta información que vamos adquiriendo, precisamente para romper estos mitos, estas creencias que al final del día, pues, no ayudan en mucho al desarrollo de los niños. Un entorno libre de violencia va a permitir un desarrollo con mayor profundidad a un entorno en donde, pues, te tienes que andar cuidando de otras situaciones que no tienen nada que ver con la académica, ¿no? Eh, pongo un ejemplos concretos, ¿no? Aquí en medio superior, en el caso de las bocas y prepas, en donde hay grupos de jóvenes y no tan jóvenes que se autodenominan porros. Entonces, estos autodenominados porros pueden ejercer un grado de violencia contra el resto de los alumnos, ¿no? Y hasta con muchísima impunidad. Y esto no debería ser, no debería ser la norma.
Por eso nosotros tenemos que tener claro y tener muy claro esas líneas entre en dónde empezaría el bullying o el acoso y dónde debe terminar, ¿no? Por supuesto. Y bueno, acá hay otra creencia. Ayudan a fortalecer el carácter. No, no, es una idea muy equivocada que forman el carácter, ¿no? Es que si tú no sufriste bullying, no te formó el carácter. No, no, hay otras formas de moldear un carácter con disciplina, con constancia, precisamente enseñándole a un niño que es una disciplina, una constancia sobre un objetivo específico, a que estés siendo reactivo para sobrevivir, ¿sí? Yo sé que muchos adultos dirán, ay, pues yo padecí bullying y aquí sigo. Sí, pero hay huellas que pues, la verdad no se pueden superar tan fácilmente, ¿eh? O sea, hay huellas que nos marcaron, desde apodos, gritos, incluso cicatrices físicas y por supuesto las cicatrices, emocionales, que hasta el día de hoy pues no desaparecen. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta derribar estas creencias acerca de que, pues, es natural, es normal, no. Sí, estas creencias de que, pues, son niños, no. Nuestro propósito es crear entornos libres de violencia, o al menos reducirlo en la mayor cantidad posible, sí. Sí, sí, que un niño tenga ese entorno ideal para poder aprender, ¿vale? Bueno, continuemos. La repetida exposición de los jóvenes a la violencia puede producir cierta habituación con el riesgo que se vea como algo normal e inevitable en las escuelas, ¿no? Tiene que ver con todo lo que yo les platicaba. No podemos normalizarlo y no podemos darle esa continuidad de algo normal. No, tener claro, esto es acoso, esto es violencia, no podemos permitirlo. Y eso tiene, como yo les mencionaba, tener que triangularlo tanto con padres como con directivos o maestros para que sea una red total de apoyo, ¿no? Al niño que sufre este tipo de violencia, que no es natural, que no es normal que el niño tenga que ir a la escuela con estrés, con miedo, con angustia, con ansiedad, no es natural, no es lo habitual. Sin embargo, el niño puede llegar a este grado de habituación y puede mantenerlo por años, en serio, por años. En el caso de primaria, ¿no? Vamos a pensar que el niño tiene esta situación desde que tenía 6, 7 años, primero y segundo, pues va a ser difícil que pueda salir de ese círculo hasta que acabe la escuela, ¿no? Después de 4 años más. Y son marcas, como yo les mencionaba, cicatrices que son muy, muy difíciles de borrar y que obviamente van directamente a la autoestima. Sí, estos golpes tan duros a la autoestima de autovalía, se desmorona esta autovalía, este autoconcepto, esta autopercepción, y obviamente ese niño se considera menos que cero. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores. Ahorita vamos a ir hablando de algunos otros, ¿vale? ¿Cuáles serían los componentes esenciales del bullying, no? Es una conducta agresiva, por supuesto, y aquí viene lo importante, intencional. El victimario la está provocando con toda intención de herir, lastimar a un otro, ¿sí? Ojo, tampoco vamos a satanizar al victimario porque es importante ponerle atención, conocer por qué tiene esa posición o ese lugar de victimario. Y cuando sucede este tipo de situaciones en una escuela, tenemos que trabajar con los dos, tanto con la víctima, con el victimario. Entonces, es muy importante no llegar con toda la fuerza y el peso de castigo sobre el victimario, que obviamente tiene que tener un trabajo para resarcir
el daño que haya causado en cierta medida y obviamente hacerlo responsable de sus actos para que obviamente tenga esa conciencia, pero también es importante saber si no el mismo victimario es víctima, ¿no? Y todo lo que él trae a la escuela es producto de su entorno familiar. Entonces el papá lo agarra a golpes, a patadas, y entonces el niño llega a la escuela y a alguien más débil que él, pues lo agarra a golpes y a patadas, ¿no? Y no estoy exagerando al hablar de esta dimensión de agresión, ¿eh? Recuerden que en nuestro país en los últimos años ha habido casos muy tristes donde pues, han muerto inclusive, han desvivido a jóvenes, adolescentes o niños por este tipo de situaciones, ¿no? Recuerdo un caso de Teotihuacán cuando, pues bueno, ahí la agresión fue con piedras y obviamente le causó que esta niña falleciera. Entonces, no podemos mantener un nivel de tolerancia ante estas situaciones, ¿no? Pero tampoco podemos irnos con todo el peso de las reglas hacia el victimario porque es importante conocer las causas, ¿sí? Otro componente es que es habitualmente repetitivo, o sea, una vez que el victimario eh, toma a un niño, pues va a torturarlo, va a agredirlo todo el tiempo que se pueda, hasta que no tenga un tope, un dique, este victimario va a seguir ahí con todo. Entonces es importante poner atención. Algo que puede parecer inocente, pues va con toda una intención de agredir a un otro, ¿no? Y otro componente sería involucra el desequilibrio de poder o de fuerza, estatus social y fortaleza física. Podríamos decir que comúnmente es el victimario más grande, más fuerte o a lo mejor con más amigos, que eso va a denostar su fuerza o su poder sobre alguien pues más débil, más frágil o con menor cantidad de amigos, ¿no? Esto me parece importante. Quizás hay un cliché en, en la cultura norteamericana donde el victimario siempre está rodeado de dos o tres amigos incondicionales que obviamente respaldan a este niño o niña, pero digamos que en nuestro país, pues bueno, es más la idea del victimario solitario que es más alto, más fuerte que su víctima, ¿no? Y que por eso aprovecha esas diferencias anatómicas para llevar a cabo su abuso o su acoso, ¿vale? ¿Cuáles serían las características del bullying, no? Por supuesto, debe existir una víctima, obviamente indefensa. Cuando hablamos de víctima, hablamos de un grado de indefensión atacada por un abusón o grupo de matones, ¿no? Bueno, aquí le ponen abusón o grupo de matones. Bueno, no es que sean matones, pero sí un niño o niña que va a abusar de que el otro niño no pueda defenderse o no pueda defenderse de la mejor manera. Y si no, pues se va a respaldar en sus amigos o amigas, ¿no? Entonces, esta es una característica principal, que es la agresión hacia un otro que no puede defenderse. Sí, independientemente del por qué tiene esa indefensión, no puede defenderse en ese momento. Dos, debe existir una desigualdad de poder. Aquí hablamos del desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. Pues, prácticamente lo que nos dicen aquí es que, no sé, la altura, el peso, las dimensiones corporales, y sí las hay entre niños, ¿no? Voy a, por ejemplo, mencionar un niño que mide 1,30, 1,25 y otro que mide 1,40, ¿no? Pues sí hay una distancia, ¿no? Hay una distancia que obviamente el victimario, el abusador, pues va a aprovechar. O puede ser más corpulento, puede ser más llenito, entonces eso le da una ventaja en cuestión de peso, inclusive de agresión, ¿no? Le da esa sensación de ser más fuerte, ¿no? Entonces, precisamente esta creencia, pues bueno, más que creencia es un establecimiento de cómo
el que aparenta ser más fuerte y obviamente también implica un grado de agresividad, porque a veces a lo mejor son del mismo tamaño, del mismo peso o similares, pero es el grado de agresividad que presenta hacia los demás, lo que intimida. Sí, porque hay personas que aunque no sean muy altas, muy corpulentas, muy fuertes, al el momento en que se enojan, sentimos todo esa proyección, ese enojo sobre nosotros, ¿no? Y nos causa miedo. Entonces, un niño que no está acostumbrado a ser agredido, al momento en que empieza a hacerlo, pues no tiene formas de defenderse de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo marcamos. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa ni equilibrio físico, ¿no? Social o psicológico. Es una víctima, no puede encontrar forma de defenderse, entonces ese niño puede ser agredido, le pueden quitar su dinero, le pueden quitar su almuerzo, lo pueden poner a hacer cosas que él no quiera, como la tarea, como hacer cosas desagradables que le marque su abusón, y bueno, son todas esas cuestión a partir de esta desigualdad y obviamente indefensión por parte de la víctima, ¿no? Y a lo mejor es más grande, más fuerte, pero no se trata de aquí solamente de una cuestión anatómica, sino de una cuestión del grado de agresividad con que se presenta este tipo de niños o niñas. Y tres, la acción agresiva tiene que ser repetida, tiene que suceder durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. En este caso, bueno, como lo mencionamos, el bullying puede ser muy sutil y ante los ojos del maestro, la maestra, pues no ser tan claro o definido, y entonces no lo considera en este margen, pero este tipo de agresiones puede ser sutil frente a los demás y remarcarse al momento en que el victimario sepa que nadie lo está viendo, que nadie lo está escuchando, y entonces va a ejercer mayor agresividad, ¿sí? Y es lo que yo les mencionaba. La agresividad mm, puede ser más amenazante que el tamaño y la fortaleza. Entonces, hay niños niñas que se intimidan ante la agresión, más allá de las diferencias anatómicas. ¿Vale? Estas serían las características del bullying. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto las podemos ir contestando. Continuemos con este estudio del acoso escolar. Eh, Diversas formas que adoptan los problemas de convivencia escolar, ¿no? Ahí les pongo este cuadro, este mapa. Y por ejemplo, tenemos la agresión, ahí en ese círculo a su izquierda. Tenemos el bullying, la violencia, aunado a la indisciplina. Y obviamente implica en un círculo mayor a problemas de convivencia en el centro educativo, ¿sí? Todo esto nos lleva a situaciones disruptivas, desequilibradas, violentas. Entonces, no solamente se trata de que haya un solo victimario, sino puede haber varios victimarios, uno en cada salón, uno en cada grado, pero es producto también de un entorno no tan agradable, ¿no? Un entorno hostil e indiferente por parte de directivos o maestros, y esto va a acrecentar o va a acentuar las agresiones, ¿sí? Entonces, el niño que es victimario dice, pues no me han dicho nada, no me castigan nada, pues yo lo sigo ejerciendo. Y bueno, aquí es lo que entrábamos en polémica, hasta qué grado podemos nosotros intervenir, ¿no? Ya ni siquiera hablo de los maestros de primaria y secundaria, que obviamente es más complejo su papel en esta intervención, y que bueno, un solo orientador o una sola orientadora para una población, no sé, de 500 niños, pues bueno, es una chamba enorme, ¿no? Poder abarcar todas las situaciones, pues requiere un esfuerzo tremendo. Actualmente, pues ya tenemos muchos apoyos, tanto en medios
digitales, redes sociales, se dan estas charlas o pláticas a padres de familia, a maestros. Aún así, el problema persiste. Claro que esperemos que sea menos este tipo de manifestaciones y que hoy en día se puede levantar la voz con mayor sencillez y con mayor fortaleza para pronunciar estas situaciones, ¿no? Pero, como les comento, es complicado. Yo les puse el ejemplo de las escuelas medio superiores, específicamente la prepa y la Boca, donde, surgen estos grupos que hoy están respaldados de alguna manera por la institución y, bueno, esto provocan un caos tremendo, un abuso precisamente de esta situación, ¿vale? Entonces, un entorno no favorable, pues, agresivo, pues, obviamente va a afectar, va a acentuar si hay una cuestión de bullying, va a promover inclusive que estas situaciones se agranden o se extiendan o se prolonguen, ¿vale? Tipos de maltrato. Sí, entonces, bueno, creo que el más común y más claro es el físico. Aquí, bueno, pongo empujones, patadas, puñetazos, agresiones, pero me refiero a que todo tipo de agresión física, no sé, desde aventarle papeles al niño o la niña, estos papeles hechos bolita y se lo avientan. Otras tácticas es estas plumas donde les quitas el repuesto, te haces bolitas de saliva en la boca y lanzas estos proyectiles. Todo implica una agresión física, ¿eh? Todo eso implica una agresión física, sea mano limpia, sea con algún tipo de objeto, pero todo implicaría una agresión física, ¿sí? Otro tipo de maltrato sería el verbal, insultos y peleas principalmente menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de movimiento, ¿no? Es lo que les comentaba en algunas diapositivas atrás. Tiene que ver precisamente con, ojo, la humillación y la amenaza. Sí, no solamente te humillo, no solamente te digo que eres un tonto, que eres un baboso, que eres una tonta, una babosa, sino lo hago de manera pública, que todos sepan que yo soy el que está dominando la situación y resaltando que yo mando en ese espacio, ¿no? Pueden ser groserías, pero como también les mencionaba, amenazas. Hay de ti si le vas a contar a alguien, ¿eh? Porque te va a ir peor. Y obviamente la víctima se siente acorralada, se siente que no tiene muchas opciones y esto lo lleva en una cuestión bastante angustiante, generando estos ataques de pánico, ansiedad y definitivamente que acá desemboque en una depresión. Sí, entonces ténganlo presente con estos tipos de maltrato, tanto el físico como el verbal, que incluso puede recaer en lo denominado maltrato psicológico, que bueno, que es el que continúa, ¿no? Y son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor, presente en todas las formas de maltrato. Y creo que el ejemplo más claro, que ya lo mencionamos cuando arrancamos la clase, pues tiene que ver con los apodos, ¿no? Los sobrenombres, gritar, estos gritos, ¿no? Estas amenazas que a lo mejor no se cumplen, pero de una u otra forma, la forma en que las grita, pues obviamente generen este temor y esta inseguridad en el niño o la niña que está siendo la víctima, ¿no? Entonces, recuerden que dentro de la teoría cognitivo-conductual hablamos de un condicionamiento, ¿no? Un estímulo, una respuesta, sin olvidar que hay un organismo en medio, pero que finalmente esto se puede condicionar, ¿sí? Estímulo, respuesta. Entonces yo llego, soy el victimario y con solo tronar los dedos, el otro ya tiembla. Tiembla, ¿por qué? Porque ya fue condicionado a, a este estímulo, y la respuesta es el temor, ¿sí? Entonces, por eso es muy complicado de pronto que el niño
solicite el apoyo hacia un adulto, ¿no? Llega a estar tan condicionado que esto es automático, ¿no? No puede salir, no puede sentir no sabe cómo pedir ayuda. Bueno, y finalmente aquí tenemos otro tipo de maltrato que sería el social. Pretende ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes de esta acción en ocasiones a otros individuos, ¿no? La víctima puede tener una personalidad bastante introvertida, insegura, y esto puede reafirmar el aislamiento o el autoaislamiento del resto de sus compañeros, ¿no? También se puede dar eh, una vez que al no sentir que alguien hizo algo por esta persona al ser atacada, esta desconfianza también se extienda a todos los demás presentes, ¿no? Que es lo que mencionábamos. No solamente se trata del victimario, perdón, de la víctima y el victimario, sino de los que están observando de manera indiferente o inclusive de manera motivante, ¿eh? Eh, Cuando, por ejemplo, no sé si lo veían afuera de las escuelas secundarias principalmente, y se iban a pelear dos niños o dos niñas, en lugar de separarlos o separarlas, los alentaban, ¿no? No, ya te dijo otras cosas, no, sí, rómpele la cara, no, estuvo diciendo cosas peores de ti. Y una vez que estos niños o niñas se están peleando, tenemos que el resto de los observadores se están grabando. Sí, hablamos de ese aliciente, de esta cuestión bastante, pues, no sé qué tan perturbadora pueda parecer, pero en lugar de promover la negociación o promover la tranquilidad, hasta lo graban, ¿no? Están ahí todos pendientes de lo que pase, grabando para llevarse el mejor momento de la situación. Esto es importante que se trabaje, que se canalice y sobre todo se encuentren estrategias idóneas para manejar estas situaciones, ¿no? Donde rebasan todas estas cuestiones. Vale, bueno, pues vámonos. Si no lo alcanzan a ver, al ratito les comparto este círculo de bullying. Me parece muy pertinente que lo tengan, lo vamos a ir explicando, pero me parece muy importante que sí lo tengan claro para entender esta dinámica, ¿no? Es como el cómo sucede y finalmente cómo podríamos detenerlo, ¿no? Que este es el propósito, uno de los objetivos de esta clase, que bueno, con qué herramientas vamos a trabajar un niño que se enfrenta al bullying, ¿no? Entonces tenemos de su lado izquierdo, en el primer círculo de color rojo, dice los agresores. Comienza el acoso y toma parte activa. Sí, en este caso eh, vamos a ver que va a iniciar con alguna situación, alguna burla, algún sobrenombre, alguna señalización sobre una cuestión física del niño en cuestión. En este caso le vamos a llamar víctima, que es quien recibe el acoso y lo tenemos en el centro de todas estas demás progresos, ¿no? Cápsulas de progreso, ¿no? Por ahí tenemos, siguiendo esta línea de izquierda hacia abajo con un tono medio naranjita, no sé si ahí lo ven, los seguidores o secuaces. Eh, Aunque yo les mencionaba el caso del victimario solitario, bueno, en este caso se maneja mucho el grupo de amigos que respalda a este victimario, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar seguidores o secuaces que obviamente respaldan el comportamiento que tenga el otro niño, ¿no? Entonces, pues es algo que debemos de reconsiderar porque casi siempre vamos a encontrar un secuaz o secuaces. Siguiendo en ese orden, tenemos a partidarios, acosadores pasivos, ¿sí? Apoyan el acoso, pero no toman parte activa, que es lo que yo les mencionaba cuando, por ejemplo, se van a pelear dos niños a la hora de la salida de la secundaria, y entonces cuando ven que no se están peleando, hasta los empujan, ¿no? Ay, mira, ya dijo esto de ti y los provocan, ¿sí?
En este caso, pues bueno, ya desde que los toquen ya estarían participando, pero hay el resto que solamente incitan a pelea, 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 ¿no? Ese famoso grito de pelea, pelea, que incitan a que haya este tipo de agresión, pero sin formar una parte totalmente activa, ¿no? Este va de la mano con el otro de partidarios pasivos, posibles acosadores, ¿no? Les agrada el acoso, pero no muestran el apoyo abiertamente, ¿no? Es muy sutil estas líneas, pero el hecho de que hayan presenciado el acoso y no solamente no hayan intervenido, sino que se hayan hasta alegrado, justificado, alentado de alguna manera este tipo de acoso, pues los pone como estos partidarios, ¿no? Tanto en un esquema de acosadores pasivos como posibles acosadores. Entonces, pues yo vi que le estaban molestando a mi amiguita y yo digo, pues se lo merece, ¿no? Porque es muy payasa y entonces merece que la maltraten o que le digan sus cosas. Entonces yo de alguna manera estoy siendo un partidario, aunque sea pasivo, aunque yo no le esté agrediendo directamente, pues me alegra que la hayan golpeado, ¿no? Que le hayan hecho algo, porque pues a lo mejor se lo merecía desde mis creencias, a lo mejor se lo merecía, ¿no? Pero esta parte pasiva no es tan pasiva como yo les menciono, porque finalmente pues sí hay de alguna manera intervención con estos gritos, con estos alicientes, con estos comentarios que lo que buscan es que haya esa confrontación o este maltrato o humillación sobre un otro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos partidarios acosadores pasivos y tenemos partidarios positivos posibles acosadores, ¿no? Por un lado, el partidario no apoya de manera activa, pero sí lo puede hacer de manera indirecta. Y por otro lado, el posible acosador, que ese probablemente sí se sienta respaldado ante la situación y quiera ser uno más de los acosadores. Seguimos con nuestro orden. Ahí tenemos los espectadores no involucrados, que son los que observan lo que sucede, pero no se oponen, ¿sí? Espectadores no involucrados. O sea que estoy viendo la situación, pero no me involucro, ya sea por temor, principalmente por miedo, o porque digo, no es mi problema, no es mi bronca, ¿no? Entonces, que si él tiene un problema con esa persona, que esa persona lo, lo arregle, ¿no? O lo corrija, ¿no? Estas posiciones o estos espectadores finalmente juegan un papel muy importante, porque si este tipo de acoso es en medio del salón, frente a todos, y que nadie haga algo, refuerza esta idea de que debe ser abusado de parte del victimario y que no va a haber problema en que él pueda seguirlo agrediendo, porque nadie se va a meter con él. Sé que es difícil porque mucha gente, muchos niños, ya ahora adultos dirán, es que, ¿para qué me metía? Si, ¿qué tal si la agarran ahora conmigo, no? Y nadie me va a ayudar. Entonces son cuestiones bastante sutiles y habría que platicarlas porque hasta qué punto sí podemos ser responsables y hasta qué punto tenemos que deslindarnos de esas situaciones por el grado de compromiso al cual podemos adquirir después de participar en una de estas situaciones, ¿no? Como es el siguiente ejemplo, este color verdecito, defensores potenciales desaprueban el acoso y piensan que deberían ayudar, pero no lo hacen, ¿no? Entonces yo veo que le están pegando a mi compañerito, mi compañerita, y digo, ay, qué mala onda, que son muchos, no sean montoneros, pero no participan, solamente se quedan como eso, como espectadores. Quizás después de que se van los acosadores llegan a ayudarle al niño o la niña, pero no quieren involucrarse bajo ningún esquema, ¿no? No quieren involucrarse porque obviamente esto implicaría que ellos fueran al final de cuentas los acosados, ¿no? Los bulleados. Y esto va de la mano con los defensores potenciales. Desaprueban el acoso y piensan que deberían ayudar, pero no lo hacen. Y bueno, nos vamos con los defensores, ¿no? Que desaprueban el acoso y ayudan a tratar de ayudar a la víctima, tanto
interponiéndose, entre el victimario y la víctima, llegan a ponerse ahí en medio de ellos dos, tanto de rescatar a la víctima ya cuando ha sido agredida, de alguna manera, o simplemente recurrir con el maestro o el director o el prefecto, avisarles que le están pegando a nuestro compañerito o lo están agrediendo. ¿Sí? Yo espero que este esquema lo puedan ver bien. Si está en su celular, al rato se los comparto. Digo, todo esto también lo encuentran en la red, no hay sin problema. Pero sí me parece importante el que ustedes conozcan este círculo, que de pronto ahora nos damos cuenta que el bullying no solamente se trata de dos, ¿no? De un victimario y una víctima, sino que hay muchos componentes alrededor, tanto estos partidarios pasivos, que están de acuerdo con el acusador, con el buleador, pero no participan, y aquellos que también disfrutan ese tipo de abuso, pero tampoco lo demuestran, ¿no? Están de alguna manera alentando al momento de que no participan. Y tenemos estos espectadores que finalmente pues solamente son eso, ¿no? Pero que también pueden jugar un papel, como lo veíamos, de estos que se ponen a grabar. Entonces ahora grabo todo el bullying que te hicieron esta mañana y al rato lo subo en redes y te acabo de bullear, ¿no? Acabo de acrecentar el grado de victimización y bueno, esto complica bastante la relación consigo mismo de esta persona autodenominada víctima, ¿no? Y los defensores que en este caso no ayudan por ese temor a ser ahora ellos los agredidos y que obviamente se mantienen pasivos, a aquellos que sí intervienen, que finalmente sí dicen, no, a ver, cálmate, pues yo le entro, es que eres más grande, es que son muchos contra uno solo, pero obviamente eso implica eh, pues repercusiones, ¿no? Por eso les mencionaba el caso del por qué no participamos tan activamente como defensores, inclusive y como maestros, pues se nos complica. Ahora imagínense con un compañerito, pues se complica todavía más, ¿no? El que puedan defendernos y que obviamente sentirnos de alguna manera resguardados. Entonces, este círculo espero que lo tengan, es de Dan Always, y creo que nos queda muy claro sobre cuáles son todos los componentes reales de una situación de bullying, porque no es que sea aislada, solamente sea cosa de dos, no. ¿Por qué digo que no es cosa de dos? Porque no solamente se trata de todos los componentes que ya vimos, de estos 7 componentes, incluye, bueno, 8 con la víctima, sino que esto se extiende hacia las familias. Por un lado, la familia del victimario, que obviamente tenemos que buscar los detonadores, las causas del por qué el niño presenta este tipo de conducta tan agresiva para sus compañeros o en la escuela. Y por otro lado, la familia de la víctima, que también podemos preguntarnos y plantear o poner en la mesa el por qué tiene una actitud que puede considerarse pasiva, si eso también viene de un entorno familiar o es dentro de la escuela meramente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es mayor, y esto no se acaba, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de moving, que es este acoso en el trabajo, ¿no? Que puede ser de un superior y que esté ahí molestando al trabajador con todo tipo de situaciones, no solamente agresiones, insultos, burlas, sino, por ejemplo, con no dejarlo salir a la hora de su trabajo, cargarle la mano con otras actividades, incluso no pagarle completo su salario. Entonces ahí también vemos un bullying que puede llegar hasta estos niveles, ¿no? Por eso es importante no tener esos márgenes de tolerancia. Te tiene que erradicar de alguna manera, por medio de la educación, por supuesto, esta situación, ¿no? Porque puede extenderse para toda nuestra vida, ¿vale? Y bueno, espero que ustedes puedan checarlo con calma, este circulito, este esquema, digo que está muy, muy gráfico, muy, muy bonito,
pero que nos permite entender que esto va más allá, que no solamente se queda entre de 2 niños o 2 niñas, sino que se va a las familias y que se va a la escuela, y que obviamente para intervenir el caso de un niño con este tipo de situación, pues va a implicar que también nos sentemos con el papá, con la mamá o con el cuidador, y que también podamos hacer estas recomendaciones hacia la escuela para buscar formas de contención y de poder crear una triangulación que permita ayudarle realmente al niño. Porque si nosotros trabajamos con el niño en terapia, bueno, al momento en que entre en la escuela, pues puede volver a ser agredido, violentado. Entonces el niño puede recibir o el adolescente puede recibir un mensaje equivocado de que tampoco va a poder ayudarle la terapia, de que no vamos a poder ayudarle y que esto desemboque en otras cuestiones, ¿no? Ya lo mencionamos, tanto depresión como el desvivirse. Y son situaciones que ahora sí nos estarían rebasando, ¿vale? Bueno, si tienen dudas o preguntas, ya saben, ahí pueden hacerlas, ya sea que les den el micrófono, ya sea que levanten la manita y con todo gusto o les quieren escribir en el chat y ahí las vamos leyendo. Bueno, vámonos a las consecuencias. Ojo, como ya lo mencionamos, que ahora hay más componentes, que ya no solamente se trata de victimario y víctima, sino de los observadores y a su vez de los entornos familiares de cada uno de ellos, obviamente con mayor énfasis del niño agresor o de la niña agresora. Hay que poner mucho énfasis en esa área porque un niño de 7, 8, 9, 10 años que sea un victimario, pues no lo aprendió solo, no lo adquirió solo, sino es resultado de, y bueno, aquí hay no es que sea una regla, pero todo victimario en algún momento fue víctima o es víctima de un otro victimario, ¿eh? Entonces hay que tenerlo presente. Por eso remarcarles en este curso que hay que poner mucha atención en el victimario, porque puede ser una víctima también, ¿no? De su entorno familiar, de a lo mejor familia cercana, puede recibir este tipo de agresiones que obviamente desembocan en que ahora sea una víctima, ¿no? Insisto, 7, 8, 9, 10, 11 años, 12 años, pues esto lo tuvo que haber adquirido de casa o del entorno familiar o de un entorno muy cercano a la familia, ¿no? Entonces, vamos a ver las consecuencias tanto para agresor, para víctima, como espectador, que serían, bueno, digamos, nuestros principales elementos, pero también esto afecta a las familias, ¿eh? Por un lado, yo les mencionaba la familia de la víctima y pueden tener reacciones adversas y contradictorias, ¿no? Hay familias que pueden decir, no, no podemos soportar esto, vamos a denunciarlo, vamos a ir a la escuela, vamos a reclamar, no podemos dejar que esto siga pasando. Y por otro lado, que le digan al niño, ¿por qué no te defiendes? La próxima vez que vengas con el ojo morado, yo te voy a poner el otro, que no puede ser posible, que no puedes meter las manos y generar este tipo de respuestas. Ojo, ¿eh? Entonces, en lugar de ser una familia comprensiva, unos cuidadores comprensivos, darle esa sensación de seguridad y de apoyo. Ah, ¿cómo? ¿Por qué no metiste la mano? Le hubieras puesto tú el otro, defiéndete y incitarlo a que tenga una respuesta reactiva, sin importar que haya jerarquías o autoridades o el apoyo desde otra fuente, ¿no? Entonces vemos aquí este contraste, esta paradoja de respuestas ante un mismo hecho. Consecuencias del agresor, ¿sí? Obviamente el agresor va a tener dificultad para establecer relaciones saludables y, insisto, esto viene de casa, esto viene de la fuente, esto viene de su entorno. Ojo, el entorno influye, pero no determina. O sea que si este niño ha sido influenciado por esa violencia intrafamiliar que se ve reflejada ya en su comportamiento, ese niño puede entrar en un proceso psicoterapéutico, sanear ese entorno familiar y recuperarse, ¿sí? Recuperar
que las relaciones no son de esa forma agresiva y violenta que las vive, sino puede haber otro tipo de relaciones. Sí, entonces sí influye el entorno, por supuesto que influye, pero no es determinante. Obviamente un niño no va a tener estos niveles de conciencia como lo hemos platicado. Jean Piaget nos menciona que es entre los 8 y 12 años cuando el niño va a poder tener la dimensión sobre las consecuencias de sus actos. Antes no, porque no hay esa maduración psicológica ni física. Por lo tanto, es importante tanto ayudar a la víctima, por supuesto, como al victimario, ¿sí? Bueno, tendencia a desarrollar una personalidad con poco control sobre la agresión. Entonces van a ser personas iracundas con esta baja tolerancia a respuestas agresivas y violentas. Y obviamente, como todo en la vida, él va a encontrar una horma de su zapato, va a encontrar a alguien más fuerte, más hábil, y pues se lo va a tundir, ¿no? En algún momento va a encontrar a alguien que quiera bullear y que acaba siendo él el bulleado, ¿no? Entonces, pues se trata de evitar este tipo de desenlaces y el propósito no es dejarlo a la deriva el victimario, ¿no? Y bueno, proclividad a cometer conductas antisociales, pueden, pero esto ya me parece un poco presuntuoso el creer que va a determinar que puedan ser delincuentes o otro tipo de situaciones. No me gustaría generar este estigma, pero sí que tengan formas difíciles de relacionarse con otras personas, ¿no? Y en este caso sean amigos, sea familia o parejas, ¿no? Tener estas formas difíciles de relacionarse, complicadas y permeadas de agresividad o violencia. Entonces, un niño que viene de un entorno violento y agresivo, pues va a ser su naturalidad. Por lo tanto, cuando tenga una pareja, pues va a ejercer esta violencia con esa normalidad, con esa naturalidad, ¿vale? ¿Qué pasa con la víctima? Bueno, como ya les mencionaba, obviamente el golpe directo es a la autoestima y poca confianza en sí mismos. Cuando hablamos de autoestima es esta sensación de desamparo que cuando solicito ayuda nadie me la da, ¿no? Entonces me siento devaluado. Creo que aquí vamos a diferenciar. La autoestima engloba todos los otros aspectos: autoimagen, autoconcepto, autovalía. Y en este caso me estoy refiriendo a la autovalía, ¿no? Nadie me ayudó, ¿por qué? No valgo nada, no valgo la pena que me ayuden. Y esto genera un golpe directo a su autovalía, a su confianza y obviamente en general a su autoestima. Sí, va a generarle, bueno, ahorita lo vamos a leer más adelante, pues le puede generar un cuadro de ansiedad bastante severo. ¿Qué otra consecuencia? Pues irremediablemente va a afectarle inmediatamente a sus calificaciones, ¿sí? A su rendimiento escolar. Entonces, si era un niño de 8, de 9 o de 10, de pronto vamos a ver una bajada estrepitosa a 5, 6, ¿no? Y los padres lo pueden adjudicar a otra cosa menos a que está siendo violentado. Y si el niño se atreve a mencionar la agresión que está sufriendo, los padres no lo van a tomar en cuenta porque creen que está mintiendo para protegerse del castigo que va a recibir por haber tenido bajas calificaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención sobre la respuesta de los padres hacia un niño que cuenta que está siendo bulleado, que expresa, porque no es fácil para el niño. ¿Qué otra consecuencia? Bueno, tenemos el aislamiento y dificultad para la socialización, y entonces son niños que se van a volver ahí solitarios dentro de la escuela, que van a evitar relacionarse con sus compañeros, y obviamente esto puede desembocar en una cuestión, como les mencionaba, de ansiedad y obviamente depresión. Pero son depresiones bastante severas, son estados de ansiedad bastante severos, ¿no? Que obviamente desembocan en deserción escolar. Sí, recuerden el caso que nos platicaba su compañera de esta sobrina que cuando llegó a la escuela, pues sufrió no me atrevería a llamarle bullying, nada más lo pongo como ejemplo, por parte de la maestra.
Y entonces cada vez que tenía que ir a la escuela, entraba en ataque de pánico porque no quería ir a la escuela, obviamente porque iba a estar la maestra, esta maestra, y bueno, finalmente la solución fue cambiarla de escuela, ¿no? Ya ni siquiera de salón, sino cambiarla de escuela, y la niña recuperó su confianza, recuperó su autoestima y siguió con su vida, ¿no? Pudo librarla en ese aspecto, ¿no? ¿Qué otra consecuencia? Bueno, pues ya lo mencionamos, depresión y ansiedad. En este caso, una depresión que puede desembocar en algo severo y una ansiedad que puede desembocar en un trastorno de ansiedad generalizado, porque obviamente las pocas posibilidades de ayuda o de apoyo que haya recibido, pues no fueron suficientes, ¿no? Y obviamente esto genera una respuesta de estrés y de ansiedad. Y bueno, una de las consecuencias en casos muy graves, esta cuestión del desvivirse o actos de violencia extrema. Creo que este último punto es importante que lo mencionemos, tanto el hecho de que se puedan desvivir, claro que sí, sí hay niños que se desviven. En terapia, bueno, he tenido casos de compañeros de esos niños, ya ahora adolescentes, que son marcas indelebles que van a arrastrar toda su vida porque su compañerito, su amiguito pues, se desvivió, ¿no? Y que obviamente pues es algo que no han podido trabajar o hablar. Angie nos dice, exacto, profe, gracias, gracias, Priscila, ¿verdad? Creo que sí, sí eres Priscila. Gracias, Pris. Sí, O sea, profe, es que no pude cambiar el nombre de mi mamá aquí. no, no te preocupes. Gracias. A qué te referías exactamente, A lo que comentó de que mi sobrina recuperó la seguridad, su confianza al cambiarla de escuela. Sí, no, lo que nos habías comentado, ¿no? Recuperó su confianza, ya se sintió tranquila y siguió con su vida sin mayor preocupación, ¿no? Sí, profe, así es. Muchas gracias, Priscila. Pero no siempre se puede hacer este cambio de escuela, y más cuando no se tiene quizás la cuestión económica, si es una escuela de paga, y menos si es una escuela pública, donde ponen tantas trabas para hacer este tipo de cambios, y esto lleva a una situación de una depresión bastante dura y severa, ¿no? Que puede desembocar en esta cuestión del desvivirse. Y aquí viene la otra contraparte. La respuesta puede ser severa, ¿no? Y lo vemos en las masacres. Esto se ve más en Estados Unidos, en estas masacres de estudiantes. ¿Sí? Cuando el niño o la niña sufrieron víctimas de este bullying por años y un día deciden vengarse, eh, llevan las armas, consiguen armas y atacan y disparan indiscriminadamente contra todos los miembros de la escuela. Y ustedes dirán, pero ¿por qué contra todos los miembros y no contra los victimarios? Lo que mencionábamos, al ser espectadores pasivos, también generan, la víctima genera un recelo y un resentimiento contra aquellas personas que vieron la situación y no hicieron nada. Y esto lo vemos muy claro en estas masacres, quizás la que tengo más presente es la masacre de Columbine, donde estuvo bastante fuerte. Y precisamente fue de este joven, este par, no sé si fue un par de jóvenes que finalmente, pues, en este gesto de venganza contra años de bullying, ¿no? Ojo, en México también se ha dado casos, tenemos un caso de Monterrey, donde este niño lleva a la escuela un arma, le dispara a su profesora, le dispara a varios compañeritos en específico y finalmente se desvive una vez que cometió estos homicidios. Sí. Entonces estamos viendo un lado bastante oscuro, bastante duro de esta naturaleza humana cuando es acosada, cuando es violentada
dentro de su entorno y no siente que tenga una escapatoria, se siente acorralada, ¿no? Espacios que deberían ser seguros, como es la escuela, se convierte en un espacio de terror para muchas personas, ¿no? Y lo peor es que se sienten solas, abandonadas y a su suerte. Entonces, por eso quería mencionar un poquito más en este punto, porque ahí están las evidencias y no solamente se trata de nuestros amigos norteamericanos, sino aquí en México se ha dado caso ya de niños que llevan armas y obviamente atentan contra maestros, maestras y compañeros. El caso que yo les mencionaba era porque hay video de la situación, un video que salió a la luz pública a pocas horas de que sucedió y fue uno de los casos más sonados, ¿no? Donde pues, estamos hablando de un niño prácticamente, no recuerdo la edad, pero rondará entre los 10 y 12 años. Su papá se dedicaba a ir a cazar y tenía varias armas, pues bueno, y sabía disparar el niño, le había enseñado el papá, y a la primera que ejecuta, pues es a su maestra, después le dispara a dos, tres amiguitos en específico, y finalmente él se desvive ahí, porque él sabía lo que iba a pasar después. De alguna manera sabía que iba a ser muy difícil lo que vendría después, ¿no? Entonces, estas pueden ser consecuencias bastante extremas, pero ojo, no quiere decir que sean improbables y los hechos hablan por sí mismos, ¿vale? ¿Qué pasa con las consecuencias de los espectadores, no? Este grado de insensibilidad ante las agresiones cotidianas a sus compañeros. Creo que este punto también es importante que ustedes lo manejen, sobre todo para que ustedes fomenten, si trabajan en una escuela o su pretensión es trabajar en una escuela, tener charlas sobre sensibilidad, porque precisamente hoy en día, ante un hecho, lo primero que hacemos es sacar el teléfono y grabar. O sea, en lugar de intervenir en la situación, lo primero que hacemos es pongo mi cámara y grabo. O sea, no intervenimos ante una situación, ya sea un robo, ya sea alguna gresca, algún acto de violencia. No, lo primero que hago es querer grabar. Si quiero grabar y ya, pues ya, como no es contra mí, pues no pasa nada, ¿no? Ahí después yo comparto el video para tener más like, para tener ahí más seguidores. Y entonces estamos en un momento que sí estamos cayendo en esta insensibilidad. Y una persona o un grupo de personas o una comunidad que entró en indiferencia ante el bullying, pues ojo, ahorita es esa persona que está siendo víctima, pero al rato podemos ser nosotros y ser víctima también de esa indiferencia. Y creo que es una de las cuestiones que más pesa en el trabajo del bullying, esa incomprensión de por qué alguien no hizo nada si lo estaban viendo. Y creo que eso es un golpe muy duro para la persona que sufre ese bullying, que nadie hizo nada por, por él o por ella. Y esto crea una comunidad insensible, un país insensible ante estos hechos. Entonces, creo que sí amerita una revisión especial. Y bueno, yo les comentaba este tipo de charlas en escuelas o instituciones, incluso en instituciones laborales, donde se promueva esta necesidad de sensibilidad ante los hechos que estén sucediendo, mirarlos desde otra perspectiva y no desde una manera pasiva y alejada y no participativa. Sí. Recuerdo un último caso. Una joven va pasando, un motociclista se le empareja, estaciona la moto, agarra y la toma por la espalda y la arrastra hacia abajo de un puente. Aparentemente quería abusar de la chica, pero en ese momento muchas personas vieron y corrieron y se ve un montón de gente que corre tras este agresor, lo toman, le ponen su golpiza y lo entregan a la policía, ¿no? Esto sucedió en Iztapalapa. Fue algo que me llamó mucho la atención porque precisamente el hecho de esta solidaridad, de esta preocupación por el otro, también
nos pone en el mismo riesgo de una víctima, ¿eh? Todos podemos ser víctimas en potencia, inclusive podemos llegar a ser victimarios en potencia también. Entonces hay que tener presente este grado de sensibilidad y que no se convierta en una norma el no ayudar. Y para eso pues hay que dar charlas, hay que dar pláticas para promover estas cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí hablamos de este último punto, de la pasividad ante situaciones de injusticia, que es bueno todo lo que les acabo de mencionar, sobre todo porque una cuestión, vamos a pensar que es una cuestión de pelea entre dos, pero una cosa es una cuestión entre dos provocada por ellos mismos a una situación de injusticia, ¿sí? Eh, en este caso vamos a pensar que dos compañeros se están llevando, ahí se están llevando con bromas y todo eso. De pronto uno ya no se aguanta y empieza a agredir al otro más fuerte y entonces el otro responde. Y nosotros estamos viendo toda la situación y decimos, bueno, ellos se están llevando, o sea, no quiere decir que yo no me involucre, pero si ellos estaban jugando, no se aguantaron, bueno, al final de cuentas va a desembocar en una pelea. Pero si yo estoy viendo que mi compañero, mi compañera está bien tranquilo haciendo su tarea, no molesta a nadie, pasa alguien y le pega en la cabeza, le da un golpe en la cabeza, y la otra persona nada más se queda así como asustada, y al rato vuelve a pasar y le vuelve a pegar, ahí estamos viendo una cuestión de agresión, donde una parte no está haciendo nada por molestar a la otra, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de una situación de injusticia. ¿Por qué? Porque vemos que el otro es más grande, más fuerte, o tiene más amigos o gente que lo respalda, y de ahí se está aprovechando para llegar y cada vez que pase pegarle a placer a la otra persona, ¿sí? Entonces digo, tampoco los estoy invitando a que sean héroes, a que sean heroínas, pero sí, si ustedes deciden trabajar en una institución educativa, tener muy claro estos principios, estos lineamientos que tienen que ver precisamente con ser firmes. A eso yo les hablaba con firmeza, ¿no? Saber, veo que se empiezan a hablar con insultos en el salón, yo les digo, a ver, calmados, si se quieren hablar así, pueden hacerlo fuera del salón de clases o fuera de la escuela, pero en el salón no, ¿sí? En el salón no, en el salón mantenemos una línea para no permitir que eso crezca. Sí, Jessy, adelante. Yo la otra vez vi un video en donde una mamá estaba platicando sobre su hijo, creo que iba en el kinder, que un niño lo molestaba y que le empezaba a decir de cosas. Y lo que hizo la mamá fue el que le dijera eh, a su hijo, al otro niño, que lo respetara. O sea, no que lo insultara ni que le pegara, pero que sí le dijera, fulanito, respéteme. No quiero que me haga eso. No quiero que me moleste. Y que a la hora de la salida, eh, la mamá le preguntó a las maestras lo que había pasado y que sí pasó. La mamá, antes de que entrara a la escuela el niño, le dijo que no se metieran para que el niño aprendiera a defenderse y que desde ahí el otro niño dejó de molestar a su hijo. Y es lo que usted estaba diciendo, en el que a lo mejor como si uno está trabajando como docente, en el ver qué es lo que está pasando para saber cómo reaccionar y si los papás están atentos hacia sus hijos, pues yo creo que el trabajo va a ser mucho más fácil. Pero si no, ahí sí, es una bronca para uno como docente, porque uno está como entre la espada y la pared en qué es lo que se puede hacer, porque incluso uno como docente se mete y los papás te dicen, pero usted para qué se mete y así. Pero para mí fue una solución muy buena la que dio la mamá. Muchas gracias, Jessy. Sí, me parece una forma de actuar ante la situación bastante neutral y puntual, ¿no? Porque otra mamá le hubiera dicho, ay, mijito, pobrecito, mañana me voy a quejar a la escuela y entonces yo voy a ir a pelear y a discutirme y agarrarme con la otra mamá porque te está agrediendo. O tampoco fue de, pues ponle el otro ojo, grítale tú, ahora tú defiéndete, no, le dijo, respétame, respétame, ¿no?
parece una buena alternativa, ¿no? Claro, no siempre va a funcionar así, pero sí que lo que hizo el niño fue plantear una estrategia de, ¿sabes qué? Yo no te estoy molestando, dame respeto y ya, o te solicito respeto, yo no te estoy agrediendo, y ya, no más, ni palabras más, ni palabras menos, y puede ser una forma, y muy importante, como dice su compañera, la mamá lo tomó con esa serenidad, con esa neutralidad y le ofreció una alternativa al hijo, y también promueve su seguridad y le está enseñando que nadie en la vida puede agredirlo sin una causa, y aunque hubiera una causa, nadie tiene derecho a agredirlo de ninguna manera, y que él puede exigir respeto de las demás personas, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Y que esto también se lo notificara a las maestras, y es lo que yo les mencionaba, forzosamente tenemos que involucrarnos con los maestros o maestras si nosotros somos externos, aunque no sea un involucramiento directo, sí por medio de algún mensaje, de algún correo, de algo para poder darle ese campo de seguridad al niño, ¿no? A la niña, para que se sienta respaldado, ¿no? En este caso, hablamos de niños pequeños en donde las agresiones quizás físicas no pueden parecernos tan grave, pero son agresiones, pero que sí al niño se le propongan alternativas, ¿no? Ya cuando hablamos de niños más grandes, pues obviamente pueden ser más preocupantes las agresiones físicas, más notorias. Y bueno, ya de adolescentes, pues qué les digo, ¿no? Les acabo de platicar de estas masacres, pero me pareció muy interesante tu relato, Jesse. Y bueno, son formas que podemos trabajar ante estas situaciones de bullying escolar, ¿no? Y no caer en la otra situación de estos padres que acabaron yendo a amenazar a la maestra a punta de pistola, y el niño todavía se estaba riendo de la maestra, ¿no? Cuando la mamá la somete, obviamente por la pistola, la amenaza de la pistola, y el niño hasta se burlaba, ¿no? Ahora sí, ¿qué va a hacer vieja? ¿Quién sabe qué, no? Y obviamente pues eso desembocó en que el papá acaba en la prisión, la mamá acaba en otra situación, y bueno, hay que tener ese tacto y obviamente esa cautela para saber también con quién estamos trabajando, ¿no? Y hasta donde podamos, ojo, hasta donde podamos, sin caer en este grado de heroísmo, porque finalmente, pues, no tenemos control más allá, ¿no? Vamos a proponer de la mejor manera como un recurso para trabajar estas situaciones, pero vamos a tener límites en muchas ocasiones. Muchas gracias, Jessy, por compartirnos esa experiencia. Señales de alerta. ¿Cuáles son esas señales que tenemos que poner mucha atención, no? Y obviamente se las compartimos a los padres, a los cuidadores, principalmente a la madre si es la cuidadora, a la abuela si es la cuidadora, a la tía si es la cuidadora. No querer ir a la escuela. El niño o la niña va a empezar a inventar enfermedades, no se va a levantar temprano, va a hacer hasta lo imposible por no ir a la escuela, ¿sí? A esto obviamente tiene que ver con un trastorno por postraumático, y obviamente que le genera sentimientos negativos, ¿sí? Un evento de bullying puede ser traumático, sí, por supuesto. Y obviamente va a generar estos sentimientos negativos. ¿Qué síntomas físicos va a presentar? Bueno, dolores de cabeza, fatiga, malestares musculares y articulares, enfermedades e infecciones. Lo traducimos en dolores de estómago, me duele la cabeza, no sé, tengo fiebre. Sí, el niño o la niña va a evitar ir a la escuela. Sí, vamos a notar que se empieza a aislar, lo vamos a ver o la vamos a ver retraído o retraída, triste, alejada, no va a estar con sus juguetes, no va a estar haciendo su tarea, lo vamos a ver de una manera aislada en su cuarto o ahí por un rincón, y obviamente este niño o niña puede empezar a presentar síntomas de depresión o
ideas de suicidio. Bueno, aquí de desvivir. No digo suicidio, bueno, ya lo dije otra vez, porque como lo subimos a YouTube, luego nos andan ahí, el algoritmo nos anda ahí acusando, ¿no? De que utilizamos esta palabra. Pero bueno, estas ideas de desvivirse, bueno, van a acentuarse porque van a pensar que es la única solución que pueden encontrar el ya no estar aquí físicamente, ¿no? Esto también va a llevar a conductas autodestructivas. Aquí lo tenemos como el caso más común que sería el cutting. Recuerden que el cutting es cuando la persona empieza a agredirse físicamente de una manera en que no sea tan determinante, pero sí que genera marcas, huellas y sangre. Eso le llamamos el dañarse con cortes. Puede tener consumo de sustancias, esto lo vemos más en secundaria, donde ya hay un acercamiento más a sustancias como el cigarro, el alcohol o algún tipo de solvente o sustancia recreativa. Y puede llegar a haber trastornos alimenticios. Cuando decimos trastornos alimenticios, no solamente nos referimos a estos que conocemos tradicionalmente, sino también a la falta de apetito. ¿Sí? El niño o la niña empiezan a dejar de consumir las cantidades que normalmente consumían. ¿Sí? O cada vez que comen, tienen esa tendencia a devolverlo o problemas digestivos. ¿Sí? Diarreas continuas, estreñimientos continuos, o sea, va a haber efectos claros físicos y que una vez que los llevamos al médico, nos dice el médico no tiene nada. Ahí tenemos que tener esas alertas. Ya lo habíamos mencionado, este bajo rendimiento escolar, que va a ser una de las señales más palpables, más notorias, y obviamente lesiones que va a ir presentando el niño, ¿no? La niña que llega con un ojito rojo, con rasguños, a lo mejor llega con el uniforme roto, llega a lo mejor como medio revolcado, o sea, va a haber señales muy claras de alerta que tenemos que tener en cuenta para eh, tener esta percepción de que el niño está siendo violentado dentro de la escuela, ¿no? Está siendo acosado, está siendo víctima de bullying y tenemos que ser muy perceptivos, muy agudos, muy sensibles ante estas señales y tener una respuesta bastante clara y neutral con respecto a la forma en que vamos a actuar para que el niño o la niña no sienta esa carga tanto de responsabilidad o de culpa ante la reacción que nosotros tengamos al enterarnos de que está siendo bulleada este niño o la niña. ¿Sí? Bueno, todavía nos falta un poquito más de información y por ahí algunos datos que vamos a trabajar, pero vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy con este tema. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. No, profe, gracias. No, profe, ninguna. Muchas gracias. Como siempre les recomiendo estos dos libros. No sé si ya lo llegaron a ver en algún momento. Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, y también de la misma autora tenemos este libro de Hijos de Emperador, que también son libros muy interesantes, y obviamente pues revisar un poquito la literatura de Jean Piaget. Hay uno especial que se llama Psicología y Pedagogía, que está muy interesante, que vale la pena echarle un ojito. Muchas gracias, Meli. Pues bueno, vamos a dejar de compartir. Paro la grabación.